Siempre la sordera ha sido y sigue siendo, para mi entender, una discapacidad muy desconocida. La gente no sabe muchas características de una persona sorda, cómo es su vida diaria, cómo es su situación. Es que hasta para despertarse por la mañana necesitan una ayuda técnica. Algo tan sencillo que es para nosotros, ponernos el móvil, lo escuchamos, un despertador, te despiertas. Para ellos hasta eso necesitan algo, ¿no? Un apoyo. Entonces, pues nosotros desde aquí intentamos eso, un poco sensibilizar al resto de la sociedad. La Asociación de Personas Sordas Reina Sofía se funda en Talavera de la Reina en 1981. Patricia Velázquez, natural de Mérida, empezó a trabajar como intérprete en la entidad en el año 2009. Hemos querido saber cómo ella valora su labor dentro de la comunidad sorda. Pues es que te tiene que gustar la lengua de signos y te tiene que gustar trabajar en un ámbito como este, el tema social. Yo creo que si tú estás trabajando para cualquier ámbito social, ya sea cualquier discapacidad o en otros ámbitos, como no sea por vocación, no se hace igual y es muy gratificante. Bueno, a mí es que me encanta. Yo vengo aquí muchas veces, hay situaciones duras, cobras tarde, poco, tienes que hacer muchas horas extras que no se te pagan, que se te dan por horas libres. Muchas veces no das tiempo a recuperar y con todo eso lo llevas porque te gusta y porque te sientes bien, porque la asociación hay gente muy buena y colabora mucho, así que... Natalia es trabajadora social e intérprete en la asociación y junto con Patricia se reparten el trabajo. Natalia ha resaltado la falta de medios que existe en el mundo asociativo de personas sordas y la desinformación a la que están expuestos. Yo creo que falta mucho en los medios de comunicación en general. Me imagino que la mayoría de las discapacidades dirán lo mismo, pero hay cosas muy sencillas que yo creo que no cuestan mucho trabajo y que no se hacen todavía. Por ejemplo, en los medios de comunicación no se cuenta con intérprete de lengua de signos. Las personas sordas tienen mucha desinformación en cuanto a noticias de la vida diaria que cualquiera conocemos con encender la televisión. Las personas sordas, aunque sí que hay subtítulos en las televisiones, que bueno, la calidad es regular dependiendo del canal, pero bueno, las personas sordas tienen un problema a la hora de la comprensión lectoescritura. Entonces, aunque leen una frase, muchas veces no entienden bien el contenido y eso se puede mejorar con la presencia del intérprete. Sí que hay una ley que obliga a tener la presencia del intérprete de lengua de signos en la televisión durante unas horas a la semana, pero las televisiones se buscan la manera para hacerlo todo seguido, un día a la semana y a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana. Entonces eso hace que se queden por una parte a un lado en cuanto a que no pueden acceder bien a las noticias de la vida diaria y en cuanto a la visibilidad, porque la lengua de signos, la sordera, es una discapacidad invisible. Así a simple vista una persona sorda no se distingue por su discapacidad porque no es diferente en cuanto al resto. Entonces eso también es una pega en cuanto a que no está visible, muy visible en la sociedad. Bueno, y algo que no te haya preguntado, que te gustaría decir. Pues no sé, en definitiva eso, que se intente un poco más conocer a esta comunidad, que se interesen un poquito más, que se hagan más charlas también por parte de todas las asociaciones, que se hagan más talleres en colegios, que a los niños les encanta la lengua de signos, alucinan, es una forma muy bonita de aprender, incluso un apoyo a su lengua natural, que no es que porque aprendan lengua de signos ya se les va a olvidar hablar, ¿no? Eso es como el que sabe castellano y aprende a hablar en inglés, no tiene nada que ver.